Queridas y queridos colegas doctorantes, llegamos al último tramo de la unidad número 2 y le hacemos con un tema que nos invita a mirar con lupa, con corazón y con compromiso el acercamiento de la educación en la entidad. Esta clase nos da apertura hacia el análisis situado, hacia la comprensión de cómo la educación se vive, se transforma y se disfruta en los territorios que habitamos. Como señala Silvia Smelke, la educación debe responder a las necesidades de los contextos específicos, sin perder de vista los principios universales de equidad y calidad. En ese sentido, el acercamiento a la educación estatal no puede limitarse a estructuras administrativas o indicadores técnicos. Debemos preguntarnos cómo dialoga la escuela con su comunidad, cómo se construye ciudadanía crítica desde lo local. ¿Cómo se articula la gestión estatal con las voces de docentes, familias y estudiantes? Analizaremos tres ejes fundamentales: la participación comunitaria como motor de transformación educativa, la labor docente como mediación entre política y realidad, y la gestión estatal como espacios de tensiones, posibilidades y construcción de pertinencia. Como afirma el documento de educación obligatoria en México, INE 2018, hoy más que nunca necesitamos un enfoque educativo integral, sensible y comprometido, capaz de responder a las necesidades presentes y futuras de nuestras comunidades. Esta clase será un espacio para articular saberes, experiencias y propuestas que nos acerquen a ese horizonte. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase, que sea fértil, crítica y profundamente situada. ¿Listos para sembrar reflexiones que transformen territorios? Comenzamos. Muy bien, el tema es el 2.6, acercamiento de la educación de la entidad. Eh, la entidad mexicana como un proceso dinámico e integral, articulado en cuatro dimensiones: contexto, participación, gestión estatal y labor docente, todas están vinculadas a principios de justicia social, inclusión, pertinencia y equidad. En el primer caso, hablando del contexto, la educación no puede analizarse en lo abstracto, debe situarse en las realidades locales. Paulo Freire, en 1970, en el libro de la Pedagogía del Oprimido, subraya que la educación es un acto político y por tanto debe responder a las condiciones históricas y sociales de cada comunidad. Ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, en Chiapas, la presencia de comunidades indígenas, donde se exige un currículo que reconozca la diversidad lingüística y también cultural. En el segundo aspecto, hablando de participación comunitaria, la escuela dialoga con familias y sociedad civil, fortaleciendo el vínculo con la realidad social. Silvia Schmelkes, en 1997, en la educación intercultural en México, señala que la participación comunitaria es clave para legitimar los procesos educativos y hacerlos pertinentes. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, los programas de educación comunitaria del CONAFE, donde los padres y líderes locales colaboran en la gestión escolar. Hablando de la gestión estatal, las entidades federativas diseñan políticas alineadas al marco nacional, pero adaptadas a sus problemáticas. Según el INE, en 2018 la equidad no se logra con medidas homogéneas, sino con respuestas diferenciadas. Ejemplo de esto sería que mientras en Nuevo León prioriza la innovación tecnológica, Oaxaca enfatiza la educación bilingüe e intercultural. Si hablamos entonces desde el modo de labor docentes, los maestros median entre el currículo oficial y la realidad del aula. Pentti Fantani, en 2007, en la condición docente, destaca que el magisterio es el actor central para sostener el sistema educativo, sobre todo en los contextos adversos. Por ejemplo, docentes rurales que, pese a la falta de infraestructura, mantienen la permanencia escolar mediante estrategias comunitarias. Donde estamos hablando acerca del acercamiento a la educación desde la entidad federativa, podemos ver cuatro dimensiones históricas y son estructurales: la centralización histórica, la descentralización, la diversidad nacional y las desigualdades. Si hablamos de la centralización histórica, desde la creación de la SEP en el año 1921, el Estado asumió la responsabilidad de garantizar la educación básica como un derecho social. Como señala Arnaud en 1998, en la federación
educativa en México, la centralización buscaba homogeneizar contenidos y asegurar cohesión nacional. Ejemplo de esto pues, son los programas de escuelas rurales impulsados por José Vasconcelos que buscaban alfabetizar y difundir valores nacionales en comunidades apartadas. Si nos enfocamos ahora en el segundo aspecto, que es la descentralización, en los años 90 las entidades federativas recibieron mayores atribuciones en gestión educativa, configurando un esquema de federalismo educativo. Si hablamos entonces de la diversidad nacional, pues México no es un país totalmente homogéneo. Cada estado presenta diferencias económicas, culturales, lingüísticas y sociales que impactan directamente en la calidad y cobertura educativa. Por ejemplo de esto podemos ver la educación que se puede dar en los contextos de la zona norte de nuestro país, donde la infraestructura está presente, la capacitación docente de igual forma a vanguardia, y no es así en la parte del sur, donde lamentablemente el rezago educativo y la marginación social son aspectos relevantes que podemos ver en el día a día. Y esto ocasiona que no se tenga un avance igual que en la otra parte del país. En torno a las partes de las desigualdades, mientras algunos estados tienen sistemas consolidados, otros enfrentan rezagos en escolarización, permanencia y logro académico, sobre todo en zonas rurales e indígenas. Si hablamos en el aspecto de las zonas rurales e indígenas, muchas veces por la situación de cosecha, de temporada de corte de café o de algún otro tipo de trabajo familiar, muchos alumnos dejan la escuela temporalmente y se ponen a trabajar directamente con sus padres. Y esto ocasiona pues que el avance educativo no sea el mismo que en otros lugares. Entonces, toda esa parte nos da un acercamiento de la educación desde la entidad federativa y pues tiene o presenta bastantes retos que se tienen que tomar en consideración para poder avanzar. Bien, vamos a hablar ahora de las dimensiones clave del enfoque educativo en las entidades mexicanas. Y vamos a ver dos puntos principales, una dimensión pertinencia cultural e intercultural y la dimensión rol de gobiernos estatales en la planeación y gestión. En la dimensión pertinencia cultural e interculturalidad, México tiene un marco teórico de la noción de educación intercultural bilingüe. Se fundamenta en trabajos como los de González Apodaca en el 2007, quien subraya que la escuela debe reconocer la diversidad lingüística y cultural como un recurso, no como un obstáculo. Algunos autores claves podría ser Boaventura de Sousa Santos en el 2009, que habla sobre la ecología de saberes que conecta con la idea de integrar conocimientos comunitarios, cosmovisiones locales. Díaz y Mateos en el 2011 analizan cómo la interculturalidad en México busca superar la homogeneidad del modelo nacionalista post-revolucionario. Un ejemplo práctico sería, en Oaxaca las escuelas comunitarias enseñan matemáticas usando ejemplos de la vida agrícola, cálculo de tiempos de siembra, medición de parcelas, vinculando los saberes locales con contenidos curriculares. En la segunda dimensión, el rol de los gobiernos estatales en la planeación y gestión, vemos que la planeación educativa en México se articula en el Plan Nacional de Desarrollo, pero cada estado adapta estrategias según sus capacidades. Esto se relaciona con el concepto de federalismo educativo trabajado por la TAPI en el año 2009, quien advierte que la descentralización genera desigualdades por la disparidad de recursos. Algunos autores claves sería, por ejemplo, Ornelas, que en el 2008 señala que la descentralización educativa en México ha sido más administrativa que pedagógica, lo que limita la innovación real en los estados. Silvia Smelkes en el 2013 enfatiza que la calidad educativa depende de la capacidad técnica y financiera de los gobiernos locales. Un ejemplo práctico sería que mientras en Nuevo León ha logrado fortalecer la educación media superior con programas de vinculación tecnológica, estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca enfrentan las mayores dificultades por limitaciones presupuestales y la falta de infraestructura.
Bueno, puedo decir que existen dos tensiones centrales. La diversidad cultural exige un modelo educativo flexible, contextualizado y participativo, y la capacidad estatal determina la efectividad de las políticas generando desigualdades territoriales. En términos bibliográficos, podemos decir que la primera dimensión se vincula con lo que es la interculturalidad crítica, Diez Walsh, y mientras que la segunda con el debate sobre el federalismo y equidad educativa de Latapí y Ornelas. Bien, ahora vamos a hablar acerca del rol del docente en la educación de la entidad mexicana. Y podemos hablar, primero que nada, de los retos en el aula. La falta de recursos didácticos e infraestructura. La TAPI en 2009 señala que las carencias materiales son una constante en la educación pública mexicana, lo que obliga al docente a improvisar estrategias. Por ejemplo, en comunidades rurales, los maestros recurren a materiales reciclados y dinámicas comunitarias para suplir la ausencia de libros y tecnología, además de que presentan grupos numerosos. Fulan en 2007 advierte que la gestión de grupos grandes limita la atención personalizada y la innovación pedagógica. Por ejemplo, también en secundarias urbanas de la Ciudad de México, un solo docente atiende hasta 50 eh, estudiantes, lo que reduce la posibilidad de aplicar metodologías activas. Eh, Sobre el compromiso en contextos vulnerables, Paulo Freire en 1970 subraya que la educación en contextos de pobreza requiere una pedagogía crítica que reconozca la dignidad de los estudiantes. Por ejemplo, programas como escuelas de tiempo completo intentaron responder a estas necesidades, aunque con resultados desiguales por la falta de continuidad política. Respecto a la formación docente, la capacitación continua y desarrollo de competencias, Ashton en 1983 introduce la idea del profesional reflexivo, que se actualiza constantemente y aprende en la práctica. Por ejemplo, los diplomados de la SEP en competencias digitales buscan que los maestros integren las TICs en el aula, aunque la brecha tecnológica sigue siendo un obstáculo. Eh, Respecto a los desafíos de la actualización, Ornelas en 2008 critica que la formación docente en México suele estar burocratizada, más enfocada en cumplir requisitos que en transformar la práctica. Por ejemplo, muchos cursos en línea obligatorios terminan siendo vistos como trámites sin impacto real en la enseñanza cotidiana. Y hablando del equilibrio entre la realidad educativa y la formación efectiva, la adaptación a las necesidades. Imernom, en el 2010, plantea que la formación debe ser situada, es decir, responder al contexto específico del docente. Por ejemplo, un maestro de una comunidad indígena requiere formación en interculturalidad y lengua originaria, más que en metodologías estandarizadas. Evitar la burocratización, evitar la burocratización. Schmelkes en 2013 insiste en que la calidad educativa depende de que la formación docente sea significativa y no un mero requisito administrativo. Pues la atención de las condiciones reales en el aula, carencias, vulnerabilidad, grupos grandes y los procesos de formación docente sobre los cursos diplomados y actualización. Desde la bibliografía se puede articular una pedagogía crítica, la profesionalización reflexiva, gestión y los debates sobre descentralización y burocratización educativa. En la práctica son el reto a lograr que la formación docente sea capaz, contextualizada, crítica y transformadora, capaz de responder a las desigualdades estructurales. Bueno, estaremos hablando ahora de los desafíos clave de la educación en las entidades mexicanas, desde la evaluación, evaluación educativa, los factores sociales y la brecha digital. Bueno, en el aspecto de la evaluación educativa, debe haber un debate control versus la mejora pedagógica. Poham, en el 2001, distingue entre la evaluación como un control administrativo y la evaluación formativa
que retroalimenta la práctica docente. Pablo Latapí en el 2009 critica que en México la evaluación ha sido usada más como un mecanismo de fiscalización que de mejora. La evaluación contextualizada, según Stuflebin en 2003, con su modelo de CIP, Context Input Process Product, propone que la evaluación debe considerar el entorno social y cultural. Por ejemplo, las pruebas estandarizadas como Planea han sido cuestionadas porque no reflejan las realidades de comunidades indígenas o rurales. Algunos factores sociales, como la pobreza y desigualdad, Sen en 1999, con un enfoque de capacidades, muestra cómo la pobreza limita las oportunidades educativas. Por ejemplo, en zonas migrantes de Michoacán, los estudiantes interrumpen su escolaridad por movilidad laboral de sus familias, es decir, la migración. Zúñiga y Hamann en 2009 estudian el impacto de la migración transnacional en la educación mexicana, señalando la necesidad de programas de reinserción escolar, políticas y apoyo y bienestar. Silvia Smelquez en 2013 subraya que las políticas sociales deben articularse con las educativas para garantizar equidad. Por ejemplo, programas como Becas Benito Juárez buscan reducir la deserción escolar, aunque enfrenta retos de cobertura y focalización. Respecto a la brecha digital, garantizar el acceso y conectividad es un poco complicado. Castell, en 2001, advierte que la sociedad red genera nuevas formas de exclusión para quienes carecen del acceso tecnológico. Por ejemplo, durante la pandemia, estudiantes de comunidades rurales sin Internet quedaron fuera de la educación a distancia. La inclusión tecnológica y por lo tal, el rezago educativo se generalizó. Area y Pessoa en 2012 plantean que la alfabetización digital es un derecho básico para la sociedad contemporánea. Por ejemplo, programas como Computadoras para Todos en algunos estados han intentado cerrar la brecha, pero sin el acompañamiento pedagógico suelen ser poco efectivos. Bien, cerramos este tema con la educación desde la entidad mexicana. Hablamos del contexto, la participación, la gestión estatal y la labor docente dentro del enfoque integral contextualizado. Desde el contexto tenemos en un marco teórico la educación situada Learning de Leib y Ranger en 1991, donde plantean que el aprendizaje debe responder al entorno social y cultural. Por ejemplo, en comunidades indígenas de Chiapas, los contenidos escolares se adaptan a la cosmovisión local, integrando prácticas agrícolas y festividades comunitarias. Respecto a la participación, Freire, en 1970, con la pedagogía del oprimido, subraya que la participación activa de los estudiantes y comunidades es esencial para la transformación educativa. Habermas, en 1987, también aporta la idea de la acción comunicativa desde el diálogo como una base de legitimidad. Por ejemplo, los consejos técnicos escolares, como funcionan de manera democrática, permiten que docentes y padres de familia incidan en decisiones escolares. Hablando de la gestión estatal, el federalismo educativo analizado por Latapí en 2009 y Ornelas en el 2008 muestra cómo los gobiernos estatales tienen capacidad diferenciada para implementar políticas, mientras estados como Chihuahua, Nuevo León han impulsado programas de innovación tecnológica, otros como Guerrero enfrentan limitaciones por falta de recursos. Bueno, ¿cuál sería la labor docente entonces en este aspecto? Según Strong en 1983, con el concepto profesional reflexivo, destaca la importancia de que el docente aprenda de su práctica. Y Vernon en 2010 insiste en que la formación debe ser contextualizada y no meramente burocrática. Un maestro, por ejemplo, de zonas rurales que adapta contenidos de ciencias naturales en la vida cotidiana de los estudiantes, por ejemplo, el cultivo, agua y salud comunitaria, son aterrizados de una manera correcta para poder ampliar un poco más la educación en su contexto de cada uno de los alumnos. Bueno, los valores fundacionales como justicia social, inclusión, pertenencia y equidad
el autor Zen en 1999 con el enfoque de capacidades vincula la educación como ampliación de libertades reales. También Boaventura de Sousa Santos en el 2009 habla de la ecología de saberes que conecta con la pertinencia cultural y la equidad. Entonces podemos decir que un enfoque integral contextualizado que combina el contexto desde una educación situada, la participación, pedagogía crítica y acción comunicativa y la gestión estatal, tanto del federalismo y las desigualdades que se generan, tiene también bastante relación con la labor docente, profesional reflexivo. Todo ello orientado hacia un sistema educativo sensible y comprometido con las necesidades del país, sustentando en valores de justicia social, inclusión y equidad. Apreciados alumnos, hoy concluimos la clase 10 con la certeza de que el análisis del sistema educativo nacional no es un ejercicio meramente técnico, sino un acto de responsabilidad intelectual y ética. Hemos recorrido las tensiones entre el federalismo y la equidad, los desafíos de la evaluación y la formación docente y la pertinencia cultural, reconociendo en cada dimensión cómo se abre el campo del debate y de la acción. Como lo advierte la TAPIN en 2009, comprender el sistema educativo mexicano implica reconocer sus contradicciones históricas y sus desigualdades persistentes. Y siguiendo a Boaventura de Sousa Santos en 2009, nuestro reto es construir una ecología de saberes que permite que las políticas educativas dialoguen con las realidades locales, con las voces de comunidades y con las aspiraciones de justicia social. Miren, la mirada doctoral exige ir más allá de la descripción, implica problematizar, cuestionar y proponer. En palabras de Paulo Freire, la educación es un acto político y nuestro análisis debe orientarse a transformar estructuras, no solo a interpretarlas. Nos despedimos de esta sesión con una invitación que cada uno de ustedes lleve consigo la convicción de que el sistema educativo nacional no es un objeto distante, sino un entramado vivo que requiere de nuestra crítica, nuestra creatividad y nuestro compromiso. Que la clase 10 sea un recordatorio de que el conocimiento doctoral no se limita a acumular teorías, sino que se debe convertirse en herramientas de emancipación y de construcción colectiva. Sigamos avanzando hacia el horizonte donde la educación mexicana sea integral, equitativa y sensible a las necesidades del país, tal como lo hemos discutido. Bueno, llegamos a la parte final, estimados alumnos. Nos vemos. Les recuerdo que el día martes vamos a tener nuestra evaluación del tercer corte, del tercer bloque. Les deseo el mayor de los éxitos y cualquier duda, cualquier comentario, pues recuerde que tenemos la plataforma para poder realizar esa forma de comunicarnos y retroalimentarnos. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.